Muy bien, buenas noches. Dios les bendiga poderosamente. En esta hora quiero compartir un tema que en mi estudio personal me impresionó, así prepararlo el Señor. Le puse como título al tema, no cambies tu nombre. Y usted preguntará, pero pastor, yo nunca he intentado cambiar mi nombre. Pero es que a veces, según pude entender al estudiar, nosotros sin querer podemos cambiar nuestro nombre cuando hablamos con las personas. Usualmente, por ejemplo, a una persona le preguntan, ¿cómo estás? Y ellos pueden responder, como Dios manda, o como Dios quiere. O pueden decir, en vez de decir el nombre o decir me encuentro bien o todo, empiezan a decir sus problemas y sus situaciones. Y cuando venimos a ver, el nombre es dolor, el nombre es adicción, el nombre puede ser tantas otras cosas. Pero nos olvidamos del nombre que está sobre todo nombre, que cuando nosotros creemos en ese nombre, somos bendecidos. Y a pesar de la prueba o las situaciones que nosotros podamos recibir, en el nombre que está sobre todo nombre, nosotros podemos obtener la victoria. Amén. Y Él es el único que ha sido autorizado por el Padre para cambiarnos el nombre. ¿Sabía usted eso? El único autorizado por el Padre a cambiarnos el nombre. Mire lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 2:17. Hay una promesa allí para nosotros, pero a la misma vez nos dice en esa promesa que va a haber un nombre nuevo. Así que yo no sé si me voy a llamar Jaime, pero sí sé que tendré un nombre y ese nombre será nuevo. Dios conoce mi nombre. Y yo tengo que asegurarme que en las experiencias de mi vida yo no sienta la tentación de cambiar mi nombre. Y usted me preguntará, pastor, ¿pero cómo es posible? Pues mire, en la Biblia hay un personaje que decidió cambiar su nombre. Y no sabía que antes de cambiar su nombre ya Dios había pensado en ella. Antes de cambiar su nombre por su experiencia, Dios tenía un plan para ella. Antes de cambiar su nombre, ya Dios estaba poniendo todas las fichas en su lugar para que ella fuera bendecida. Pero se enfocó tanto en su dolor, se enfocó tanto en la pérdida, que se olvidó de lo que Dios puede hacer en medio de las circunstancias. Pero Apocalipsis 2:17 dice que el único que está autorizado para cambiar nuestro nombre se llama el Hijo de Dios, Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 2. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en esta hora. El que tenga oídos, ¿qué debe hacer? Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor. Dios quiere que tú te enfoques en tus problemas, en tus situaciones. Uno puede salir vencedor mirando las cosas de esa forma. Uno puede salir vencedor enfocándose en los problemas y en las situaciones de la vida. No. ¿Cómo es que tú puedes salir vencedor? Por medio de Jesucristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son más los que están con nosotros que los que están en contra. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice su palabra. Y termina el versículo diciendo, y al que salga vencedor le daré del maná escondido. Ese pan es especial. Y escondido que está. Y está guardadito. ¿Para quién? Para el vencedor. Dice aún más. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. ¡Wow! ¡Qué lindo será ese momento! Uno esperando en fila, Ana, para recibir la corona, y a la misma vez cuando está recibiendo la corona de la vida, uno recibe una piedrecita blanca. Con un nombre nuevo. Puede ser posible que ese nombre tenga un significado poderoso, como le pasó a Jacob y a Abraham
Ya no se iba a llamar Abraham, ahora se me llamaba Abraham. Y ya Jacob no se iba a llamar Jacob, se iba a llamar Israel. Basada en esa experiencia de lo que Dios iba a hacer a través de ellos y por ellos, es que ellos estaban recibiendo ese nombre. Ellos ya lo recibieron. Y ellos ya lo recibieron. Nosotros lo recibiremos por la gracia de Dios. También nos dice el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Vuelve y habla acerca de ser un vencedor. Así que el que cambia su nombre no va a vencer. Lamento decirle eso. Y no estamos hablando aquí del registro demográfico, estamos hablando de mi estatus mental espiritual. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. Y ya no saldrá jamás de allí. Estaremos para siempre, lo que quiere decir el versículo, en la presencia de Dios, porque Dios morará con nosotros. Y dice aún más, sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. ¿Qué nombre será ese? Dios pondrá un nombre nuevo. Nosotros recibiremos también un nombre nuevo. En la Biblia nosotros encontramos una historia muy interesante, que es el libro que tiene 4 capítulos y es el que se encuentra después del libro de los jueces. Después de las historias de Débora, de Sansón y todos esos personajes poderosos, Gedeón, encontramos la historia de Ruth. Fíjese, la historia realmente no comienza con Ruth. La historia en el libro de Ruth comienza con una familia. Una familia que estaba completa. Era un padre, una madre, obviamente, y sus 2 hijos. Eran de Belén, de Judá de Belén. Y ellos estaban allí, pero al pasar algunas circunstancias y situaciones, deciden ir a la tierra de los moabitas. Salieron del lugar donde nacieron, que era sumamente importante para ellos, y que iba a seguir siendo importante aún hasta el día de hoy. Porque de dónde tuvo que ir Jesús y dónde nació Jesús. ¿Dónde fueron sus padres para el censo? A Belén. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. En Belén de Judá. Y esta familia, que el esposo se llamaba Elimelech y la esposa se llamaba Noemí. Estamos leyendo el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Ruth. Tenían 2 hijos. Dice la palabra que uno se llama Mahlón y el otro Quilio. Estos hombres eran de Belén de Judá, dice allí la palabra, y llegan a la tierra de Moab y se quedaron a vivir allí. En el proceso de estar viviendo allí, Elimelech se enferma y muere. O algo trágico pasa en la vida de Elimelech y él fallece. Noemí se queda sola con sus hijos. Y eso no debe ser una situación fácil. Pero pasaron 10 años y estos muchachos, dice el versículo 4, que se casaron con mujeres moabitas. La una llamada Orfa y la otra Ruth. Y esos nombres son bastante comunes hoy en día, ¿verdad? Tengo ya algunas conocidas y aquí tenemos una hermana querida que se llama Orfa. Y tenemos también a otras que se llaman Ruth. Pero dice que después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también esos hombres, los hijos de Noemí, y Noemí se quedó viuda y también sin hijos. No es una situación fácil. Y podemos entender por qué el pensamiento de Noemí de querer cambiar su nombre.
Noemí quiere cambiar su nombre porque ella entendió que esta situación que le había pasado era provocada por Dios. Ella entendía que su sufrimiento era tan grande que no había quien la consolara. Por eso es que decide cambiar su nombre. Y usted me pregunta, pastor, ¿y ella quiso cambiar su nombre? Claro que sí. Nos dice la misma palabra de Dios en el versículo 20 de ese mismo capítulo, que ya ella dice, aquellos que llegaron a recibirla con tanta felicidad porque ella había llegado con una de sus nueras, se dieron cuenta que no había llegado con su esposo, ni con sus hijos, ni con nietos, que los nietos eran bien importantes. Y si era varón, en este sentido, ¿verdad? Mejor todavía, porque era el que iba a poder continuar con el nombre y con la herencia. Sin embargo, ella dice allí en el versículo 20, capítulo 1, ya no me llamen Noemí. Le puso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. ¡Wow! Palabras mayores, Mari. Palabras mayores. ¿Culpó a quién estaba culpando? A Dios. Culpó a Dios. Mira, Dios, el Todopoderoso, me ha llenado la vida de amargura. Y yo hago una pregunta muy seria en esta noche. ¿Será que hoy en día algunos pensamos igual? Porque uno puede escuchar a personas, este servidor como ministro, que desde uno que pisa la puerta de la casa hasta que se va, están todas las situaciones por las cuales ellos pasan. Y no se escucha ni una que diga, Dios me ha bendecido, soy bendecida, qué feliz estoy hoy porque tengo vida. Esta mañana me levanté y escuché a los pajaritos cantando. Mira que me levanté y el ruiseñor se paró cerca de mí a cantar y alabar a Dios. Cuando me levanté a las 5 de la mañana, los pajaritos estaban adorando antes que yo adorara. Pude escucharlos. Pero algunos se levantan y rápido están haciendo inventario. Déjame ver qué me duele hoy. O qué me va a pasar hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Y no estoy señalando a nadie aquí, ni a mí mismo. Pero lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que es una realidad hoy en día. Nuestros pesares nos dominan y nuestros pesares no pueden dominarnos. Tiene que dominarnos el poder del Espíritu. Debe dominarnos el poder del Dios del cielo. Debe de dirigirnos el Dios del cielo, el Todopoderoso. Miren, Noemí estaba diciendo esas palabras y antes de que ella dijera esas palabras, ya Dios tenía un plan para ella. ¿Sí o no? Claro que sí que tenía un plan. Había un plan muy bonito. Había un plan poderoso. Ese plan poderoso era que había uno allí que se llamaba Boz. El tiempo va corriendo, pero podemos mirar un poquito. Y ese hombre iba a redimir a Noemí. Porque Noemí había perdido todo al estar sin esposo y sin hijos. Sin hijos, no tenía quien la redimiera. Pero el Señor siempre hace provisión, acordémonos de eso. Recordemos que Dios siempre hará provisión, de que Dios siempre piensa en mí. Aunque afligido yo y angustiado, dice la palabra, Jehová pensará de mí. Y dice el salmito, Dios mío, no te tardes. Salmo 40, 17. Ahora, no me malinterprete, hermano querido. Podemos pensar en muchas cosas que nos duelen, que nos hacen, que me pasó y que yo. El problema no es eso. El problema es que esos pensamientos hagan nido en nuestra cabeza. Y cuando esos pensamientos hagan nido en su cabeza, ahí vendrá el daño. Ahí vendrá el mal. Porque su actitud no será la que permitirá que Dios trabaje. Porque cada vez que Dios va a traer una solución o trae una solución, podemos mirar para el otro lado y decir, ay, Dios no se ha olvidado de mí. Pero Dios no se olvida de nosotros, hermano querido. Como Miriam dijo en su testimonio, hay que seguir caminando, hay que seguir por fe.
Podemos pensar algunas cosas y hasta dudar en algunas cosas, pero por la fe tenemos que seguir hacia adelante. Miren cómo Noemí pensaba de su situación. Versículo 21. Me fui con las manos llenas, cuando ella está hablando cuando salió de Belén de Judá, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Oigan, no es que el Señor la hizo volver sin nada. El Señor la hizo volver para traerle mayor bendición. Amén. Noemí regresó y Dios puso esa idea en su corazón para ella ser retribuida en aquello que Dios quería hacer por ella. Porque en lo más profundo de su corazón, Noemí amaba a Dios. En lo más profundo de su pensamiento, Noemí sabía que fuera de Dios no hay quien resuelva su situación. Por eso es que usted va a ver en la historia que ella resalta el nombre de Dios en algunas circunstancias, especialmente cuando Ruth se encuentra con vos. Pero dice allí, ella hablando después que Dios la dejó sin nada, dice: ¿por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Wow. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado de atribuirle a Dios lo que no ha hecho, porque podemos adelantarnos. ¿No le ha pasado a usted eso, por ejemplo, cuando está hablando con su esposa, o su esposo, su hijo? Usted se adelanta sin conocer muy bien los resultados o los hechos y dice unas cuantas palabras y después tiene que estar pidiendo perdón. O tiene que estar pidiendo disculpas. O tiene que buscar la forma de resolver o de recoger lo que usted dijo. Y cuando usted habla, ¿qué pasa? Está difícil recoger lo que usted dijo. Dios lo que nos pide es que confiemos en sus promesas. Dios nos pide que no cambiemos nuestro nombre. Hay personas que ponen su nombre como que Dolores, Achaque, Motrín, Angustia, la divorciada, la Mara, y podemos seguir con el listado de los nombres que se ponen. La de 1000 cosas por hacer, hasta podemos decir. Pero realmente el nombre que tú tienes es poderoso. ¿Y sabes cuál es el nombre que tú tienes? No es Jaime Blanco, no es Ana, no es Mario, no es Nilda, no es Miriam, no es Silvia, y así sucesivamente. Tú te llamas Hijo de Dios. Y al ser llamado Hijo de Dios, Hijo del Rey, eso significa que hay grandes cosas esperándote, que hay grandes cosas para ti. Y tienes que recordar cada vez que pasas por una situación difícil, que estamos en medio de un conflicto, que Satanás, reconociendo los planes que Dios puede hacer en nuestras vidas, en medio de ese conflicto, traerá todo el mal posible para que nosotros no obtengamos la victoria. Mire la vida de Job. ¿Quién fue que trajo el mal a Job? ¿Fue Dios? Fue el enemigo, según nos dice Job capítulo 1. Y el enemigo no se conformó con quitarle las cosas a Job, sino que le dijo: vamos a hacerle algo más, para que tú veas que él te va a dejar de servir. O sea, el enemigo le estaba diciendo a Dios: Job te sirve por todo lo que tú le das, quítaselo y verás que te deja de servir. ¿Y será que eso nos pasa a nosotros? Que cuando Dios nos quita bendiciones, dejamos de servirle. Porque miren qué ha pasado. Cuando personas se sienten en dificultades, cuando se sienten que ya no pueden más, deprimidas, dicen: ah, no, yo no puedo seguir a Dios porque mira lo que me está pasando. Óigame, ¿no es Dios quien está trayendo eso a tu vida? Dios puede permitir algunas cosas como lo hizo con Job, pero al permitirlas también te dará la salida. Porque lo que Dios quiere probar al permitir cosas llegar a tu vida es que tú eres fiel a Él. Y quiere demostrarle al enemigo que tu fidelidad para Él es muy valiosa. Pero ahí que el enemigo se aprovecha y nos hace pensar: no vale la pena. Y si en esta noche tú has pensado que no vale la pena, yo quiero que tú lo repienses. Yo quiero que tú puedas entender que tú no puedes estar pensando que Dios quiere el mal para ti.
hay tres cosas que yo quiero que tú entiendas que pueden traer mal a tu vida. Número uno, como acabo de mencionar, estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Y al estar en medio de ese conflicto nos van a pasar cosas. ¿Cierto? Sí. Número dos, nuestras decisiones a veces no nos ayudan. Porque tomamos decisiones sin consultarlo con Dios, que no sé si necesariamente fue el caso de Elimelech, pero se fue de su país y en ningún momento dado dice allí que consultó con Dios. Él se fue con su familia, pensó que era la mejor decisión que se estaba tomando y miren todo lo que pasó. Y después finalmente su esposa termina echándole la culpa a Dios. Nuestras decisiones nos afectan. Por eso debemos escudriñar la palabra de Dios y asegurarnos que las decisiones que tomamos son aprobadas por el cielo, para después no decir, ¡ay, bendito! Y número tres, la palabra dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiero decirte un secreto. Tú eres de aquellos que quiere buscar devorar. ¿Por qué? Porque tu nombre es de los que se identifican como hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y Él quiere lastimarte para lastimar a Dios. Él quiere traerte mal para que tú entiendas de que Dios no piensa en ti. Pero cuando buscamos en la palabra de Dios, vemos en todo momento que Dios piensa en mí. El mismo salmista dice en Salmos 34, este pobre clamó, ¿y qué hizo Jehová? Y me oyó. La misma palabra de Dios en ese capítulo 34 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti. ¿Cuáles planes son los que Dios tiene para ti y para mí? Planes de bien y no de mal. Y por eso dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tú resistes al diablo haciéndote fuerte con la palabra de Dios, con la oración, con la testificación. Pero por favor no hagas o no cometas el error que muchos han cometido en cambiar su nombre. Tu nombre será cambiado cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez y te entregará una piedra, según nos dice Apocalipsis 2:17, y en esa piedrecita blanca tendrás un nombre. Y ese nombre será especial basado en tus experiencias y tus situaciones. Pero ahora mismo, no cambies tu nombre porque no sabes la bendición que vendrá a través de la experiencia, sea buena o mala, que estás teniendo. Y déjame decirte más, cuando hay paz en la vida del ser humano es cuando más problemas hay. Más peligro hay, perdón. Porque en la paz tú puedes confiarte demasiado. Pero cuando hay conflicto, cuando estamos batallando para mantener nuestra vida enfocada en Cristo Jesús, ahí nos sentimos, aunque suene contrario, con más paz y con más fuerza, porque estamos aferrados del Altísimo. Y la sierva del Señor dice que Satanás sabe que el alma más débil, pero que depende de Dios, es más fuerte que todas las huestes de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Amén. Noemí entendió después que había sido una mujer bendecida porque Dios no había dejado nunca, pero nunca, yo quiero que tú entiendas eso, nunca Dios había dejado de pensar en mí. Tenía un plan y el plan fue maravilloso, fue redimirla. El mismo plan que Dios tiene para ti y para mí, redimirnos y darnos una nueva oportunidad. Noemí fue feliz. Si usted sigue leyendo los capítulos, porque ya el tiempo ha corrido, Noemí fue feliz al final porque vio la maravilla de Dios obrando. Cómo es que este hombre, su familiar más cercano, los redime a través de el amor que siente por Ruth, puesto allí por el Dios del cielo. Él la toma aunque era mayor que ella, la redime. ¿Y quién es beneficiada por esa redención? Noemí. Ya Noemí no estaba pensando en lo que había pasado. Ahora Noemí estaba disfrutando el momento de gozo y de victoria que el Dios del cielo le había dado. Ya no estaba pensando en que la llamaran Mara,
Porque ahora ella no estaba en una situación para que la llamaran Mara, ahora estaba muy feliz con su nombre. Miren, al final de los capítulos, del capítulo 4, podemos ver el testimonio de Noemí. Cuando dice, por ejemplo, la genealogía de David, en el capítulo 4, versículo 3, dice que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. El hijo que no pudo tener con su esposo, Dios se lo da ahora. Es bien importante esto, escuche ahora. Las mujeres le decían a Noemí, escuche bien ahora, amigo que me estás viendo, le decían a Noemí, alabado sea el Señor. ¿Alabado quién? Señor. Sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Gloria a Dios por eso. Noemí pensó que cuando llegó a Belén de Judá que iba a estar sin un redentor, pero ya Dios tenía separado el redentor. Y ese era vos. Que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque le ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que ¿cuántos hijos? Que 7 hijos. ¿Estaba Noemí bendecida con lo que estaba pasando? Sí, claro que sí. Es que no podemos adelantarnos, hermanos queridos, a cambiar nuestro nombre por el dolor, por el achaque, por la situación, por el problema, porque mira esto, mira aquello, que estamos difíciles, mire lo que está pasando. No, amigo querido. Pablo dice que debemos estar gozosos ¿en cuánto tiempo? En todo momento. En todo momento. Que nadie te quite la corona y que nadie tampoco te quite el gozo. Y termina aquí diciendo, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. ¡Qué bendición! De criarlo. Las vecinas decían, escuche bien, a la que quería llamarse Mara, miren lo que dice la vecina ahora de ella. Noemí ha tenido un hijo y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. ¿Y de quién era hijo Jesús? De David. De la descendencia de David. Y así lo dice el libro de Mateo. Gloria a Dios por eso. ¿Cuál es mi consejo para ti? Esta mujer, como está diciendo Ana, no tenía nada. Y Dios le dio todo. Con un niño. Con un redentor. Y no ha hecho Dios lo mismo con nosotros. No teníamos nada y ahora lo tenemos todo. Somos hijos de un rey. Somos hijos del victorioso. Somos hijos del todopoderoso. Somos hijos y somos comprados por aquel que derramó su sangre por nosotros. Mantén tu nombre, sé paciente. Solamente espera el momento cuando Jesús regrese, que te entregará una piedra con el nombre nuevo que Él mismo te pondrá. Mientras tanto, que Dios te ayude y te bendiga a seguir hacia adelante. ¿Quieres tú hacer eso? ¿Quieres tú mantener tu nombre y olvidarte de aquellos apodos y esos nombres que tú mismo te has puesto? Y decir, no, el nombre que Dios me ha dado lo seguiré utilizando y seguiré fervoroso o fervorosa en ese nombre, que es el Hijo de Dios. Porque Él te compró, te redimió. Y confía en Él, porque su palabra dice, confía en Él y Él hará. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias porque tú siempre estás pensando en nosotros, no importa las situaciones que tengamos. Gracias porque si una puerta se cierra, tú abres una más.
o tú abres otra más grande. Gracias porque cuando pareciera que hay obstáculos, tú tienes el poder de derrumbar esos obstáculos. Gracias porque cuando pensamos que todo se acabó, es cuando tú empiezas a traer y a hacer grandes milagros. Así pasó en la vida de Noemí. Y te suplicamos que suceda así en cada una de nuestras vidas. Tómanos como enteramente tuyos, Señor. Y bendice a aquellos que han tenido peticiones de oración por salud. Aquellos amigos que nos están viendo ahora, que si quizás están pasando por una situación difícil, puedan encontrar ese refugio poderoso que tú eres. Y puedan también confiar de que tú nunca dejas a un justo desamparado y su simiente que bendiga pan. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Felices, hermano.